El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos, de los productores de este programa, y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Entre Líneas. Hoy es domingo 15 de agosto del año 2021. Hoy hay fiesta de fundación de la ciudad de Panamá. Guillermo, una semana donde el Ministerio de Salud nos confirma que la variante Delta del virus SARS-CoV-2 ya se encuentra en nuestro país. Además, se inicia también esta batalla entre los que no están de acuerdo con las vacunas y con los que sí quieren vacunarse. Además, en el ámbito internacional también con el tema de las vacunas, dos farmacéuticas, Pfizer y AstraZeneca, molestos con el gobierno de Colombia por la filtración de datos importantes sobre la vacuna y que pone en peligro también que la misma se siga desarrollando, y los temas judiciales también en nuestro país. Guillermo, buenos días. Muy buen día, José Luis, y la verdad es que la vacunación nos pilla con el 50% de la población por lo menos con una dosis. La verdad es que hay que reconocer el gran trabajo que están haciendo nuestras enfermeras y todo el equipo pues, que están trabajando en este programa de vacunación. Aún así, hay que protegerse porque muchos sospechamos que lo de la variante Delta andaba por ahí hace mucho tiempo, pero a diferencia de lo que pasó en Chile y en Israel, pues vamos a ver si la vacunación funciona. Hasta ahora todos los casos que por lo menos personalmente yo conozco ha funcionado y ha logrado muchísima gente sobrevivir o por lo menos llevarla bien si están vacunados. Hoy es el Día de la Ciudad, pero además, José Luis, hoy también es el aniversario del Canal de Panamá de su primer tránsito y debió haber sido también el aniversario de la inauguración de la ampliación del canal, pero a un expresidente se le ocurrió mejor hacerlo el día de su santo patrono, Escrivá de Balaguer, y por eso no se hizo. Pero bueno, el Canal de Panamá cumple otro aniversario más, José Luis. Por supuesto que sí, ya nos acompaña también Fernando Correa, que le damos la bienvenida. Fernando, buenos días. Así es, pues felices 107 años al Canal de Panamá, felices 502 años a nuestra ciudad. Hoy también hay sorteo extraordinario, recuerden el 8, 9, 5 y 7. Son las escenas sugeridas para hoy, domingo 15 de agosto. El tema de la semana, uno fue esta audiencia preliminar del caso Blue Apple y sobre todo las incidencias que salieron dentro de este caso. Uno lo dicho por Arturo González Basso, de pues ese Ministerio Público perseguidor que se convirtió en un brazo político del gobierno panameñista de Juan Carlos Varela, con el fiscal Aurelio Vázquez y esta incidencia. Además, lo dicho por la abogada Gladys Quintero, que incluso forzaron a su cliente a que Elías Castillo tenía que condicionar su voto para Ana Tovar y para Zuleika Mura, la Corte Suprema de Justicia, si no querían seguir sufriendo las consecuencias. Alguien que estuvo de testigo presencial de lo ocurrido en esas audiencias fue Basilio González. Él es abogado de Jaime Forcastro y está con nosotros. Jaime, Basilio, buenos días, feliz domingo a ti. Muy buenos días, periodista, público televidente. Gracias por la oportunidad brindada. Pues como bien lo dices, estuve en la audiencia como abogado defensor de Jaime José Forcastro, imputado y vinculado en esa investigación. Bueno, esto del fiscal, lo ha dicho por González Basso, pues vergonzoso, pero ya era un secreto a voces que así era que estaba funcionando el Ministerio Público durante el quinquenio pasado, durante la administración de Kenia Porcel, forzando, pues, indagar, que personas dijeran, se implicasen y implicasen a otras personas, todos relacionados con el gobierno pasado, y excluyendo a funcionarios del gobierno de Juan Carlos Varela. En este caso, Mario Chelecu y Carlos Dubois. Okay, mira, Fernando, lastimosamente, digo lastimosamente porque aquí se hizo mucho daño a la dignidad humana, que es un principio que rige
nuestros procesos penales, el artículo 1 del Código Penal dice que se respetará la dignidad humana, y la dignidad humana en el quinquenio pasado, el quinquenio Varela y la procuradora Kenia Porcel, no solamente atentaron contra la democracia por un pilar fundamental como lo es la justicia panameña, sino que filtraban información a algunos medios de comunicación social, y esto llevó a un contraste de que las personas creían en esa información o esa mala información. Es por ello que nosotros, al momento de ingresar a la sala de audiencia, pedíamos que los periodistas pudieran ingresar al Teatro Nacional, al Teatro Balboa, perdón, porque hay un espacio inmenso donde se podía ver que cumplíamos los requisitos establecidos por el MINSA en cuanto a al distanciamiento que tenemos que tener todas las personas pues, en estos espacios. Y te digo esto porque los medios de comunicación social deben jugar un rol fundamental. Todas las audiencias son públicas. Las audiencias son públicas y además solamente se restringen en algunos casos, como por ejemplo si hay una persona menor de edad involucrada en la investigación. Ahora bien, no permitieron el ingreso de periodistas a la sala, y te explico que fue lastimoso porque precisamente en las salas de audiencias donde se debate la participación, vinculación, el hecho punible y la posible vinculación que tiene que probar un fiscal, porque no se prueba en los medios de comunicación como lo hacían anteriormente en el quinquenio pasado. Allí es donde se debate si la persona ha sido investigada de buena forma, si está vinculada y si tiene que ver pues, con el delito. Esto no se permitió, lastimosamente, esta entrevista o esta participación en este programa, es precisamente porque no se permitió a los medios entrar, porque si no, nosotros no tuviésemos que salir a los medios de comunicación social a informar lo que sucedió dentro de esa audiencia. Eso, además, te digo algo, para la justicia panameña, en un tema como este, era favorable incluso para el juez. ¿Por qué es favorable para el juez? Porque ahora el juez tiene que tomar una decisión de acuerdo a lo que sí pudo escuchar, a lo que sí fue sujeto de evaluación probatoria dentro de esa audiencia, y que al momento de fallar podía tener como te digo, el espaldarazo de la sociedad porque estaba informada, pero la sociedad ahora tiene que escuchar nuevamente lo que dicen los abogados en estas entrevistas versus pudiendo haber captado de primera mano lo que sucedía en las audiencias. Pero ¿cómo algo tan burdo puede pasar? Que un fiscal diga, ellos son inalcanzables, y una jueza no diga nada. Bueno, lo que pasa es que recuerda que el proceso inquisitivo, en este proceso que nos encontramos, el fiscal antes armaba este tipo de procesos en su despacho y te indagaba, te conducía y te ordenaba detenciones. Sí. La juez ahora mismo es la persona encargada de verificar, calificar si lo que hizo el fiscal tiene una consecuencia jurídica para abrir o no una causa criminal. Pero ahora bien, nosotros, visto los Varela Leaks, entendemos por qué renunció la Procuradora General de la Nación y cómo eran las órdenes que se enviaban de la Procuraduría a los fiscales. Esto es penoso y vergonzoso en un país democrático donde el pilar fundamental, como reitero, uno de los pilares fundamentales debe ser la justicia. Debe ser la justicia. Entonces, no se respetaba ningún derecho, ninguna garantía. Y el fiscal, en esta audiencia todavía, el fiscal se tiene que probar el hecho punible, o sea, el delito cometido, y la posible vinculación del sujeto procesal o el imputado con ese hecho punible. Él debe sustentarlo ante el juez. ¿Sabes qué hizo? Solamente al final, como se le terminó el tiempo porque no supieron argumentar o no explicaron, porque no tenían que explicar, ellos mismos hicieron una mala investigación. ¿Qué hicieron? Solamente leían el nombre y el número de cédula del imputado y decían, llámese a juicio por delito tal. Eso no es así.
tú tienes que sustentar, porque es una falta de respeto al juez y a todos los que intervinimos en esa audiencia. ¿Por qué? Porque él tiene que probar lo que él dice y no lo hizo. Pero es que no solamente es lamentable lo dicho por Arturo González Basso, sino lo dicho por Gladys Quintero. Ya no solamente, sino que crearon una especie de lavadora donde metieron la colada completa a los 3 órganos del Estado. Estaban incluso extorsionando a un diputado de la República a que forzara su voto para votar a alguien que ha sido parte de toda esta persecución, que era Zuleika Moore, y llevarla a la Corte Suprema de Justicia, por orden del presidente de la República. Fernando, mira, como lo dije en la audiencia, por eso te digo, estamos siendo repetitivos al momento de lo que te voy a decir ahora mismo. La ley 4 del 17 de febrero del 2017, que fue la que permitió que se incluyeran 2 artículos por petición de la Procuraduría de la General de la Nación, en este caso Kenia Porcel, el artículo 24 y 25 de esa ley. Esa ley era la 245 anteriormente en un proyecto de ley, 245, y esa ley es una ley que tiene muchas virtudes, o fue creada con ese objetivo de tener virtudes. Por ejemplo, se modificaba el Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código Judicial. ¿Y qué buscaba la ley? Buscaba que no hubiese hacinamientos carcelarios, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron el Ejecutivo en conjunto con la Procuradora Kenia Porcel? Introdujeron 2 artículos. Esos 2 artículos dicen que hay colaboración eficaz y hay acuerdos de pena, pero solamente tiene una validez hasta los hechos investigados hasta el 2 de septiembre del 2016, porque ellos se tenían que cubrir para cuando ellos salieran del gobierno. Ese artículo 24, permitió este tipo de extorsión. Aquí se coaccionaba a las personas imputadas y se le decía, yo escuché abogados que le decían a los empresarios, si tú no dices de quién es esto o para quién es esto, yo no solamente te voy a imputar el delito de corrupción, te voy a imputar el delito de peculado y el delito de blanqueo de capitales, y tú sabes que te puedo quebrar la empresa. Eso va en contra del artículo 297 del Código Judicial, que establece que el fiscal no puede prometer, no puede coaccionar, no puede tener ningún acto que viole el principio del derecho a la defensa en contra de ese imputado para obtener una confesión contraria a derecho. Pero aquí te prometían, le daban dádivas a las personas para que declararan en contra de otras que no tienen absolutamente nada que ver en ese caso, simplemente porque eras un adversario político del quinquenio pasado. Porque hay algo que también no hemos tocado, y es algo que es un secreto a voces entre abogados, que es la existencia de estos extorsionadores que giraban y pululaban alrededor del Ministerio Público, que la gente lo denominó la taquilla. Sí. Exactamente. ¿Cómo puede andar impunes esa gente por ahí sin que nada pase? Mira, yo estoy seguro que nuestra justicia se tienen que enrumbar. Nosotros tenemos un nuevo procurador general de la Nación, tenemos jueces y magistrados que tienen que reivindicar la justicia panameña, pero yo creo que todavía el Procurador General de la Nación no se conoce a profundidad, porque no ha tenido tiempo de revisar algunos acuerdos, que estos acuerdos llevaban consigo prebendas y extorsiones para algunos imputados, que dio al traste que los periodistas no pudiesen entrar a escuchar este tipo de alegatos que servían para limpiar el nombre. Yo me refiero en lo personal, limpiarle el nombre a un señor que se llama Jaime Ford Castro. Limpiar su nombre, que fue pisoteado, porque le filtraban algunos documentos de la Fiscalía, algunos medios de comunicación social, para dañar la imagen de esas personas. Bueno, hay que decirlo mal y pronto. Los medios que decían eso eran Telemetro, el diario La Prensa y TVN, punto. Así era. Bueno, yo por un poquito pues de ética y respeto no quiero llegar hasta allá, pero los medios... No se trata con ética a gente que no ha sido ético en todos estos años. Eso es así de fácil. Sí, tienes toda la razón, pero bueno, lo que sí quería yo era que esos medios que creyeron esas mentiras, esas falsedades que decía el Ministerio Público en ese quinquenio pasado, tenían la oportunidad de escuchar cómo
se hacían las investigaciones en el quinquenio pasado. Eso era lo que yo pedía y siempre he pedido, que sean los medios que vayan a las audiencias, porque los casos se debaten en las audiencias, los casos no se debaten en la televisión, los casos se debaten en un tribunal donde se prueba o se desvincula a una persona. Todo este enredo puede provocar que muchos de estos casos queden en nulidades por estar metiendo gente con calzador y sacando otros con grúa. Mira, si en Panamá tú respetaras el derecho y la justicia, el artículo 8 del Código Procesal Penal establece so pena de nulidad si un fiscal o un querellante sale a dar información de un imputado antes de que vaya a un juicio, porque viola el principio de inocencia. Aquí ese principio no existía. No existe. No existía. Pensamos y creemos que la justicia se debe reivindicar y que hay personas nuevas ocupando cargos que deben darle pues ese realce a ese pilar fundamental de la democracia, como lo vengo diciendo. Pero ¿cómo se reivindica la justicia? Pues si todo el andamiaje judicial podrido de Kenia Porcel siguen, ahí está Aurelio Vázquez, ahí está Tania Sterling, que está de vacaciones, ahí está Zuleika Mur, que no sé qué le habrán hecho los pobres chorreranos que se la mandaron a ellos, ahí está Ricardo Ortega González, están todos. Es decir, es un trabajo que tenemos que hacer los panameños, las personas que estamos, no solamente los abogados, tenemos que hacer esta lucha para que estas personas salgan de ese enquistamiento que tienen en el Ministerio Público, que está presto a investigar de manera objetiva, no subjetiva, sino de manera objetiva, que dice la norma de probar lo favorable o desfavorable. Si algo no te favorece, él debe decirte, oiga, yo no tengo nada en contra de esta persona, debe salir. Pero nosotros tenemos que hacer eso como una cruzada para que estas personas, probarles primero a ellos que cometieron delitos, porque ahí hubo personas, yo escuché en esa audiencia a personas decir, usted me dijo tal cosa, usted le dijo tal cosa al cliente. Entonces, eso ya raya en un delito. Pareciera entonces que estábamos administrados por una organización no benigna. mafiosa. Exactamente. Así es. José Luis. Sí, abogado, porque más allá de solicitar también, que muchos solicitan el despido, la destitución de estos fiscales, cabe una sanción, pero a la final, ¿quién paga el daño? Queda pagándolo el Estado completo, que somos todos nosotros, pagando algo que no realizaron correctamente los fiscales por supuestamente estar llevándose de órdenes de otra persona. A la final, ¿cuál sería el castigo aquí? Sí, lastimosamente, bien lo dice usted, que bueno, el Estado somos todos y lo que pagamos impuestos al final somos las personas que se le presenta una demanda a un funcionario, por ejemplo, como un fiscal, se tiene que presentar una demanda a un tercero, una demanda en la sala tercera, lo contencioso administrativo, y que ellos deben resarcirnos el daño, pero al final el que sale resarciendo el daño es el Estado, y el Estado somos nosotros mismos. Entonces es algo que tenemos que redactar en nuestra ley, donde el funcionario público que cometa un acto arbitrario como los que se venían cometiendo en el quinquenio pasado, sean ellos responsables directamente con su patrimonio para que respeten, y los otros que vengan posteriormente sepan que las consecuencias de sus malas actuaciones tiene una relación pues, que los afecta, porque si no nos afecta a todos los panameños. Y aparte de esto, abogado, también lo caro que sale realizar este tipo de juicio. Sí, eso, mira, la economía procesal, la justicia en tiempo razonable, este tipo de mamatretos que llevaron ellos, que tenían 352 tomos. Y si ustedes buscan directamente en esos tomos, que es una cantidad de páginas de tinta que se utiliza en esto, no solamente esa tinta, ese documento, sino el engranaje que se tiene que utilizar, tanto de actos de personas que están prestos a investigar,
y la justicia per se, como el juez, que tiene que tener un sinnúmero de personas, porque leerse 352 tomos es un acto, o sea, tiene que tener muchas personas que lo hagan a su alrededor. Muy buen día, estimado licenciado González. Desde el año 1990, 1989, hay dos tipos de capitalismo, el liberal y el totalitario. O sea, quedan bien identificados. Y lo mismo ha estado pasando con las ideologías. Ahora mismo eso de izquierda y derecha se borró. Hay pues totalitarismo y Estado liberal. Y lamentablemente ya hemos visto países como Honduras, que tiene un Estado liberal totalitario, y vemos países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, que tienen un Estado pues totalitario que le llamamos de izquierda, pero en realidad es completamente que va contra las libertades del individuo. Me da la impresión de que ante la situación de falta de ética, porque en esta conversación que usted ha tenido con Fernando, he logrado rescatar eso como lo que va a ser en el futuro el gran problema del país, es que lo que estamos hablando es un tema increíblemente grave, del cual no se habla y del cual lamentablemente tampoco se piensa hablar ni poner en la mesa. Eso significa que en unos 10 años, aquí en Panamá, vamos camino a un Estado totalitario que no necesariamente tiene que ser de izquierda y que lo vamos a lamentar. Y buena parte de la culpa, y disculpe que lo diga, tiene que ver con los gremios de abogados que están viendo que estamos caminando hacia allá y no señalan a los hacedores de políticas públicas, en este caso, que son los políticos que van llegando a los gobiernos, que tienen que evitar que esto pase. Porque ya pasó en el último gobierno, ahora en este que tuvieron la oportunidad, pero la palabra estuvieron, pues ya no, de remediar esta situación, poniendo las denuncias adecuadas, no se hizo nada. Entonces, ¿qué va a pasar? En el próximo gobierno o el de más arriba, va a venir un gobierno que sencillamente va a decir, bueno, ya que el Estado de Derecho no existe, lo ejerzo yo. Y entonces vamos a ver, como en otros países, sobre todo del centro de Asia, a los abogados siendo arrestados, dependiendo de qué lado están. Sí, has hecho un análisis profundo y muy atinado. La verdad es que tienes razón. Nosotros nosotros como abogados tenemos que levantar las voces a que se respete los estados de derecho de la democracia de nuestro país, que pues, fue obtenida recientemente, porque no se puede hablar de mucho tiempo. La dictadura que tuvo en Panamá hasta 1989. Posteriormente vino un gobierno de una verdadera democracia como la fue de Guillermo Endara Galimani, pero sí han venido habiendo esos toques que llevan a que escojamos o las personas se equivoquen en escoger algunos candidatos a la presidencia de la República y pudiésemos llegar no al extremo de un Venezuela por izquierda, sino un extremo al otro que te refieres, un extremo totalitario, que al final pues quedan las personas investigadas. Un ejemplo, Nicaragua, donde las personas dicen yo soy candidato a la presidencia y el otro día amanece, estás detenido por violar. Hacia allá, Iván. Hacia allá es que podemos llegar, tienes toda la razón. Pero es que tú dijiste algo, por ejemplo, en 300 y algo de tomos. Es decir, el expediente Odebrecht tiene 1 millón de páginas y tiene 1000 páginas en su vista fiscal, que es una especie de gran absurdo, con renglones completos, párrafos completos de copy-paste, mal foliados, mal escritos los números de los dineros. En vez de poner 1.8 millones, ponían 1.800 millones de dólares. Es decir, el absurdo llevado a grados hiperlativos. Es decir, ¿cómo un fiscal puede hacer semejante burrada y mantenerse en el puesto? Sí, es lastimoso, es lástima. Nosotros, pues, los fiscales, hay muchos fiscales que son buenos fiscales, investigadores, son personas correctas. Igual la justicia, muchos jueces correctos, muchos magistrados correctos, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero en la fiscalía todavía existen fiscales del quinquenio pasado que no deben ostentar ese puesto, porque es un puesto, cuando usted es abogado, cuando usted se gradúa, usted tiene que tener autonomía de su voluntad. Usted no puede hacer lo que otro le pide a sabiendas de que lo que está haciendo transgrede una norma, en este caso penal.
para poder salvaguardar un salario que de repente cobra dentro de un puesto público. O sea, es vergonzoso ver a algunos fiscales todavía ejerciendo como fiscales, valga la redundancia, cuando todos sabemos cómo se trabajó el quinquenio pasado. Pero yo en alguna forma puedo entender al procurador que antecedió al que tenemos ahora, e incluso al que tenemos ahora, han tratado de derrotarlo, porque es que no puedes traer un fiscal que no conoce un expediente de 1 millón de fojas, leerse 1 millón de páginas. Es imposible. Imposible. Tú vas a traer a una persona que quizás venga que venga siendo objetivo. ¿Cómo tú le vas a pedir que vaya a hacer una audiencia si esa persona tiene que leerse ese 1 millón de fojas para poder entender lo que hacía el fiscal anterior? Entonces, responsablemente, el que hizo ese mamotreto, yo lo mandaría de vacaciones y le diría, usted viene aquí cuando tiene que hacer esa audiencia porque usted va a sustentar lo que usted supuestamente investigó. Las especialidades que escribiste ahí. Así mismo es. Basilio, un placer tenerte aquí. Pues, Basilio Rodríguez, abogado, que estuvo con nosotros, abogado de Jaime Ford Castro, en esta audiencia de Blue Apple. Vamos a información comercial, José. Sí, así es, Fernando. Cuando regresemos, vamos a continuar tratando otros temas importantes que se han registrado durante la semana. Ya regresamos. Estamos de regreso con más de Entre Líneas y esta semana el Ministerio de Salud daba a conocer ya la llegada de la variante Delta del SARS-CoV-2 a nuestro país, Fernando, y esto ha provocado también una serie de preocupación y que otras personas quieran también acelerar el proceso de vacunación. Así es, José, porque la variante Delta, ¿cuáles son sus características? De una variante que ataca más los pulmones y que tiene un grado de propagación mucho más rápida que la variante o la cepa original. Nuestra siguiente invitada es la doctora Melba Cruz. Ella es directora general de salud, encargada en el Ministerio de Salud. Doctora, buenos días, feliz domingo a usted. Buenas tardes, ¿cómo están? Doctora, esta variante Delta, ¿cuáles son sus características? Además de esa rápida propagación. Y tiene algunos efectos distintos a la variante original, a la cepa original. Sí, lo principal que tiene esta variante es que es mucho más transmisible, el 30 al 60% más transmisible que la otra. Esto quiere decir que se transmite con mayor velocidad. Entonces, si tenemos relajación de las medidas de prevención, pues entonces va a ser mucho más rápida esta transmisibilidad. En cuanto a los síntomas de esta variante, provoca algunos síntomas distintos a las versiones anteriores, tales como que produce mayor mucosidad. Por eso es que ustedes mencionaban que de repente puede afectar los pulmones, porque al producir mayor mucosidad, pues puede haber afectación pulmonar un poco más rápido. También presenta dolor de garganta y dolor de cabeza. Estos serían prácticamente los síntomas que tiene. El problema también con esta variante es que si ven son síntomas respiratorios que muchas personas pueden pensar que están pasando solo un resfriado estacional, ¿verdad? Y continuar con su vida normal, su vida de costumbre, asistiendo a reuniones, de repente hasta en fiesta, ¿verdad? Y podría entonces en este tipo de reuniones donde hay aglomeraciones contagiar a mucho más personas que de repente la otra variante, ¿verdad? Sí, pero doctora, ¿cómo puede haber esta variante en puntos tan lejanos unos de otros sin haber afectado pues al resto de la comunidad? Sí, recuerden que estos casos se detectaron gracias a la vigilancia epidemiológica y a la secuenciación genómica que se hacía, ¿verdad?, periódicamente a un 20% de la población, buscando detectar tempranamente estos casos. Así fue como identificamos
en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Herrera, Chiriquí, Boca del Toro. Pero fue gracias a la búsqueda activa de acuerdo a la secuenciación genómica. Entonces, ahora pues que ya tenemos y que tenemos reportados casos en estas áreas, se ha reforzado esta búsqueda, se ha reforzado el barrido de hisopado, las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Y la búsqueda activa de la secuenciación genómica, pues ahora es todavía más frecuente y más efectiva que antes. Porque hay algo que me llama la atención y es Monagrillo. Es decir, en un momento Monagrillo fue el punto caliente de todo el país y ahora aparece esa variante Delta. No fue la variante Delta la que provocó ese estallido de casos en Monagrillo hace unos meses. Digo, como no tenemos la secuenciación de los casos anteriores, no podemos decir con precisión que esta sea la razón, ¿verdad? Podemos hablar desde el primer caso que hemos identificado allí. Pudiera ser, pero no tenemos el dato certero de que desde qué tiempo, ¿verdad?, está la Delta en el país. Lo que sí le puedo decir es que la búsqueda desde hace bastante tiempo, desde que tenemos esta amenaza, hemos tenido una búsqueda activa y hasta ahora pues es que hemos encontrado estos casos. Doctora, hay otra cosa que me llama la atención y es la aparición de grupos antivacunas y antivacuna obligatoria. Es decir, esta vacuna va a tener que ser obligatoria en algún momento, es decir, por presión social, porque no te van a dejar entrar a ningún lugar, porque no vas a poder salir del país si no la tienes. Y me llama la atención sobre todo que son argumentos poco científicos de las personas que están pidiendo que esta vacuna no sea obligatoria. Sí. Bueno, datos con evidencia, ¿verdad? Les puedo mencionar que alrededor de un 62% de los pacientes hospitalizados en las últimas semanas son pacientes no vacunados, que no tienen ninguna dosis. Un 37.5% solo cuenta con una dosis, ¿verdad? Y otro dato que también es muy importante a la hora de las personas que están renuentes a vacunarse, es que también un promedio del 93.4% de los fallecidos, ¿verdad?, son pacientes que no tienen ninguna dosis. Y el 6% pues con una sola dosis. Entonces, como ya siempre hemos dicho, la vacuna no te va a, no impide que te contagie. Lo que sí la vacuna nos ayuda es a que de repente no presentemos cuadros severos, que no lleguemos a hospitalización, que no lleguemos a cuadros graves y que de repente tampoco pues se den las defunciones. En eso sí nos ayuda mucho la vacuna y prueba de esto son los datos que les acabo de mencionar. ¿José? Sí, doctora Melba, también para hacer docencia a los padres de familia con hijos menores de edad. ¿Por qué? Porque esta variante ataca mucho a los menores de edad y lo hemos visto ya en nuestro país. ¿Cómo debe detectar el padre para no confundirlos también con un virus sincicial, que es también lo que está afectando a los menores en nuestro país? Bueno, como ya les había dicho, se puede confundir con cualquiera de estos virus estacionales. Por lo tanto, es importante que sigamos con todas las medidas y es importante también que se haga el diagnóstico. Para esto, entonces, debemos hacernos los hisopados, que es lo que en realidad nos va a decir que si es o no un caso de COVID. Entonces, las medidas de bioseguridad para COVID se aplican también para todos los tipos de infecciones respiratorias, ¿verdad? Porque el medio de contacto es a través de gotitas y estas medidas impiden, ¿verdad?, que estas gotitas se tengan contacto con otras personas y se transmitan. Entonces, es importante que, aunque creamos que no es un caso de COVID,
y si pensamos, aunque pensemos que pueda ser otro tipo de infección, tomemos todas las medidas como si fuera, y si tenemos la oportunidad de hacernos el hisopado para poder descartar que no sea COVID, pues es lo recomendable. Nosotros tenemos centros de hisopados accesibles para que las personas puedan ir sin sacar citas, sin nada, nada más con hacer la solicitud y sobre todo si tiene síntomas. Entonces ahí es importante que las personas acudan, sobre todo también si han tenido contacto con personas con cuadros similares a esto o personas que ya hayan sido diagnosticadas. Es importante que se vayan realizando pues estas pruebas de hisopado para poder descartar a tiempo y poder tomar las medidas de tratamiento oportuno. Y la pregunta es, doctora, porque a mí me llama la atención que en la provincia de Colón, el caso detectado es una niña de 3 años. ¿Con quién tuvo contacto esta pequeña más que puede ser con sus padres? Y lo otro que también llama la atención, que la mayoría de los casos que han dado positivo a esta variante no presentaban un esquema de vacunación. Es así. Tanto los casos delta como como yo les decía ahorita, de los casos hospitalizados, pues se da más en los no vacunados. Recuerden que los vacunados de repente presentarán síntomas muy leves que pueden pasar hasta desapercibidos. Entonces, los no vacunados van a estar más expuestos a cualquier variante, ¿verdad? Y sobre todo a estas que son pues las más contagiosas. Doctora, le tengo 2 preguntas. La primera, si ustedes han hecho algún tipo de medición estadística de la efectividad de las vacunas. Se están poniendo 2 tipos de vacunas en Panamá. ¿Qué tan efectivas han sido antes de la variante y después de la variante? Y la otra pregunta que le quiero hacer tiene que ver mucho con esto de los antivacunas. ¿Hay algún tema económico detrás de todo esto? ¿Ustedes han detectado que hay algo detrás, más allá de un interés meramente especulativo detrás de esto? Que hayamos detectado. Perdón, no le entendí la pregunta. Pero la primera era si ustedes tienen estadísticas de qué tan efectivas son las vacunas de una marca y de la otra. O sea, si en Panamá las vacunas que se están poniendo están resultando efectivas versus no haberlas tenido. Y la otra pregunta es si entre los que están haciendo estas campañas sostenidas antivacunas, ustedes han podido detectar a través de organismos de inteligencia, organismos policiales o de otro tipo, que hay agendas económicas detrás de eso. Bueno, la primera pregunta que le puedo contestar, estudios específicos en relación a las diferentes vacunas no tenemos, pero sí tenemos evidencia de que con cualquiera de las 2 vacunas que se están utilizando en el país son efectivas. De hecho, insisto, la mayor cantidad de hospitalizados son pacientes no vacunados, lo que quiere decir que el vacunado pues ya tiene anticuerpos que les ha impedido, ¿verdad?, que el cuadro sea severo y que también les ha impedido, ha evitado que hayan llegado pues hasta el fallecimiento. Entonces, solamente con esos datos ya tenemos claro la efectividad de nuestras vacunas. ¿Cuánta inmunidad da el haber tenido la enfermedad versus la variante Delta? El haber padecido del COVID, ¿te da cierta inmunidad frente a las nuevas variantes? Sí, el haber tenido COVID te da inmunidad para cualquiera de las variantes que exista, pero recuerden también que de todas formas se tiene que complementar por lo menos con una dosis más de vacuna, ¿sí? Muchos países están ya hablando de la tercera dosis. Es decir, tanto los laboratorios de AstraZeneca como de Pfizer, ¿qué dicen de esa tercera dosis? Bueno, es una posibilidad que está pues en el medio y que de acuerdo a los estudios que se vayan realizando y que demuestren que es necesario, pues entonces el país tomará la decisión de si se hace o no se hace. Pero sí hay países que están, y las casas farmacéuticas, ¿verdad?, están viendo esa posibilidad. Recuerden que las variantes, esto es un continuo, van cambiando, el virus va mutando,
Y entonces en este momento tenemos este comportamiento, pero no sabemos cómo va a evolucionar, ¿verdad? Cómo va a mutar el virus más adelante. Así es. Doctora Melba Cruz, directora general de salud encargada allá en el Ministerio de Salud de Panamá. Gracias. A la hora. Vuelvo contigo, José. Sí, vamos a una información comercial. Fernando, Guillermo, cuando regresemos vamos a ver cómo anda el mundo y en el análisis internacional. De regreso estamos con más de Entre Líneas y vamos al análisis internacional y la renuncia la semana pasada del gobernador de Nueva York. ¿Por qué renuncia? ¿Y quién es? Para ampliarnos este debate ya se encuentra con nosotros Alonso Correa como todos los domingos. Alonso, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, José Luis, y feliz domingo a todos. Y bueno, Andrew Cuomo era el gobernador. Digo era porque desde esta semana, en unos 15 días, dimitirá por unos escándalos de acoso sexual en el que se encuentran 11 mujeres de dentro de las oficinas. ¿Qué es lo que sucede y por qué El Mundo, el periódico español, ha catalogado esto como el colapso político más espectacular de los últimos tiempos? Porque Cuomo, al inicio de la pandemia, fue realmente este peso que tenía la izquierda americana para hacerle frente a Donald Trump y para utilizarlo como ejemplo de cómo hacer bien el trabajo para combatir la pandemia. Cómo llegó a ser tan famoso entre esta izquierda mediática que se acuñó la frase cuomosexual, en referencia a que es una persona bastante atractiva y tanto presentadores como Noah Trevor, como grandes comediantes y presentadores de televisión como Ellen DeGeneres, pues dijeron esta frase tanto en sus redes sociales como en los programas y crearon una mayor cadena de personas que veían en cómo eso que dijo una imagen para pelear contra los valores y contra el estándar que establece Donald Trump en el país, en los Estados Unidos. Ahora está dimitiendo y va a ser, dimite él por este caso y será acompañado en un tribunal a ver qué es lo que sucede y cuál es el desenlace de unas acciones, de unos sucesos, de unas situaciones que parece que la izquierda también ha visto que están empezando a comer los pies también. Esto de las denuncias sexuales de personajes grandes de la izquierda han empezado a aparecer en todo el mundo, tanto en España también con Pablo Iglesias y los problemas tanto con Dina como con una becaria que tenía dentro del partido que ahora fue parte del fracaso que hubo en las elecciones de Madrid. Kathy Hochul es como se llama la vicegobernadora que va a estar ahora a cargo del estado de Nueva York de aquí a cuando se ponga en oficial la dimisión de Andrew Cuomo, que ya se está pidiendo también la dimisión de su hermano Chris Cuomo de CNN. Pero yo creo que también para cambiar un poco, y ahora que mencioné España, creo que también es noticia y es importante hablarlo porque es historia. En noticia internacional es la ida también la despedida que se hizo esta semana a Lionel Messi del club Barcelona. Lleva 20 años. Un club que yo creo que es algo que no se ha visibilizado lo suficiente. Está en una seria crisis económica y que está viendo que para tal vez, a pesar de que soy del Madrid, no me gusta meter el dedo en la llaga, pero está teniendo problemas para también inscribir a otros de los nuevos fichajes que hizo debido a esta crisis económica que está sufriendo el París, o sea, el Barcelona. Messi se fue al Paris Saint-Germain, fue presentado esta semana para dolor de muchos culés, y que yo creo que es el Barcelona un ejemplo bastante claro
de que el gobierno español le importa muy poco la economía privada, porque son en gran parte el problema que hubo para inscribir a Messi, como el problema que va a haber para inscribir a, a los nuevos jugadores, están muy ligados a Hacienda, a Luis Tebas, que está tratando de mantener este fair play financiero en la liga para ¿sabes?, apoyar a los equipos pequeños, pero en gran parte en esos dos factores económicos es donde el Barça está viendo su tendón de Aquiles, su talón de Aquiles, pues verse apuñalado en ese punto. Pero para continuar con los análisis, regresemos al estudio. Por supuesto que sí, Alonso y Guillermo, todo este escándalo también de la renuncia del gobernador de Nueva York llega en medio de estos enfrentamientos también que hay en Estados Unidos con los antivacunas y el uso o no de las mascarillas con los estudiantes que ya regresaron a clases. Bueno, buena parte, José Luis, del problema radica en que se creó este fenómeno, como bien lo decía Alonso, de tratar de buscar un candidato que fuera lo exactamente contrario a Donald Trump, que tiene con puño de hierro el control del Partido Republicano. Y en este momento la situación de Cuomo es la de muchos otros precandidatos norteamericanos a través de su historia, donde han caído precisamente por un tema ético, un país cuya moral es incuestionable entre sus pares. Y la verdad es que tú puedes hacer cualquier cosa, pero en el momento en que la ética se mete en la política o la antiética se mete en la política, caes. Y eso es lo que ha pasado con este señor Cuomo. Y esta sería una segunda derrota del Partido Demócrata, viéndolo desde el punto de vista estratégico, esta semana, porque a la hora que estamos, solamente Kabul no ha caído en Afganistán y están a punto de evacuar incluso la embajada hacia el aeropuerto, si no es que ya se hizo. Entonces, vemos cómo a Joe Biden se le comienza a complicar muy en silencio la situación interna y externa. Además, tienes este tema que prácticamente se ha convertido en un tema civil, en una pequeña guerrita civil con las mascarillas y antemascarillas, en la cual el gran protagonista es el gobernador de la Florida, que por cierto, Joe Biden lo está convirtiendo en el antihéroe. Y pues a pesar de que la Florida es el estado con mayor cantidad de contagios hoy por hoy, tiene un gran apoyo en este momento. Así que hay un tema ahí de un gobierno impopular que se está haciendo impopular rápidamente y que le está dando pie a otras situaciones. Y por último, José Luis, en lo que decía Alonso con el tema de Cataluña, solamente quiero acotar algo interesante. El independentismo catalán es buena parte responsable de la debacle de la ciudad de Barcelona, y eso lleva a todo lo demás en el mismo sentido y en la misma dirección. Y esto es para que aprendamos que los países y las ciudades pueden entrar en vorágines de caída si no se toman las medidas adecuadas para salvaguardar la justicia y la institucionalidad. Y eso debemos aprenderlo, porque nosotros vivimos la gran bonanza y si seguimos cayendo, pues vamos a vivir pues horas oscuras en nuestro país. Hay que aprender de esas cosas. Y sin olvidar lo que está pasando también en Afganistán. Sí, claro, lo que te decía. Está a punto de caer Kabul, y sería la gran derrota de los Estados Unidos después de Vietnam. Ahí se ha equivocado completamente Joe Biden por dos razones. Una, militar, pero la segunda es que le ha dado a Donald Trump precisamente lo que necesitaba. Una prueba de la debilidad de los estrategas demócratas, donde precisamente el eslogan de hacer América grande de nuevo se potencia ante la huida prácticamente del ejército de los Estados Unidos de Afganistán. Y todo lo que también Guillermo y Fernando, lo que está pasando en Nicaragua, que hay que prestarle atención, que nadie puede decir que salgan a votar en noviembre. En Nicaragua va a ganar Daniel Ortega. No, ya ganó. Sí, nada más que... ¿Con quién va a competir? Es una elección que ya se dio, pero nada más que hay que saber cuántos votos le van a poner. Pero lo peor de todo es que los gobiernos de la región miran para otro lado en complicidad. Fernando. Bueno, algo importante que yo creo que con esa caída de Afganistán, no olvidemos que era una de las fronteras con Irán. No solamente frontera con Irán, sino también del otro lado frontera con China. O sea, que vamos a poder, lo que ya empresarios chinos están buscando, una especie de oleoducto que una, pues, Irán con China. Y obviamente lo que eso va a provocar de
de movimientos políticos importantes en toda Asia Central. Va a repotenciar. Pero eso, yo creo, voy a hacer un pequeño énfasis en este nuevo punto que acaba de añadir mi papá. Y es que ese plan de oleoducto entre Irán y China, utilizando Afganistán como medio, era lo que yo estaba comentando, que podría ser el plan de los Estados Unidos de retirarse de Afganistán. Hemos visto que en menos de una semana está a punto de caer la capital. Puede ser que los Estados Unidos simplemente se hayan retirado para hacer un Vietnam, pero que sea responsabilidad de alguien más. Ya estamos viendo que China puede ser uno de los que caigan en este error, que es meterse en tierra afgana, porque, ya lo he dicho, y es en gran parte la cultura talibán, no ceder terreno ante ningún régimen extranjero que quiera meterse en el país. Ese oleoducto, vamos a ver los problemas que van a tener a un futuro, pero es una pieza que encaja a la perfección con lo que dije la semana pasada. Así mismo es, José Luis. Bueno, de esta manera hemos llegado a la parte final de Entre Líneas. Gracias a todos por habernos acompañado y suerte a aquellos que compraron para el sorteo de la extraordinaria. Esta semana, Guillermo debe estar viendo cuáles son las nuevas estrategias por parte del Ministerio de Salud, y también, Fernando, entra la discusión entre el Ministerio de Educación y los docentes para ver cómo se dará ese posible regreso a clase, donde ya muchos, hasta universitarios, están solicitando regresar a las universidades. Yes. Vamos a ver qué pasa. Gracias a todos. Bien, gracias a todos por habernos acompañado. Que pasen un excelente domingo. Nos vemos mañana desde las 6 de la mañana, aquí mismo en la edición matutina de Next Noticias y KW Continente.